Bueno, buenas tardes, compañeros. Hoy, sábado 5 de abril, al ser las 3:03, vamos a dar inicio al segundo centro de contabilidad intermedia 2. En este caso, vamos a tener un ejercicio de instrumentos financieros enfocado a lo que es la moneda extranjera. Vamos a analizar tanto lo que es el inversor como el emisor. ¿Ok? Importante una aclaración acá. Este ejercicio para ustedes es la práctica número 6 del libro, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, dicho esto, perdón, vamos a proceder a darle una lectura a lo que es el enunciado. Nos dicen que Tres Pinos S.A. compra 35 bonos el 1 de marzo del 2022 que tienen un valor nominal de $250 norteamericanos cada uno, los cuales pagan una tasa de interés del 7% anual cada 1 de marzo. Dichos bonos fueron emitidos y vendidos esa misma fecha por Textilera S.A. Los bonos vencen el 1 de marzo del 25 y fueron vendidos para ofrecer a los inversionistas un 8% anual. Voy a admitir un compañero, regálame un momento. Un rendimiento del 8% anual. Ambas empresas realizan sus cierres contables cada 30 de septiembre y la tabla de amortización en dólares y tipos de cambio hasta el vencimiento se presentan a continuación. Ok, lo tenemos acá en el ejercicio y bueno, aquí yo ya los tengo listo. Tanto la tabla de amortización como la tabla del tipo de cambio. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos solicitan. En el punto uno, nos solicitan asientos de diario sin decimales para Tres Pinos, en este caso es el inversionista, de fechas de 1 de marzo del 22, 30 de septiembre del 22, que es la fecha de cierre. Y vamos a hacer ahí tres asientos. Primeramente, el ajuste de interés. Espera un momento. ¿Sí? El ajuste de interés, el ajuste por diferencial cambiario y un ajuste por la valoración de mercado. Y dicho eso, en esa fecha, perdón, nos dicen que cada bono se cotiza en $275. Posteriormente nos solicitan la fecha del 1 de marzo del 23, que es cuando se paga el cupón. Y bueno, nos indican que el inversionista contabiliza esta inversión al valor razonable con cambios en otro resultado integral. En el punto 2 nos solicitan el asiento de diario sin decimales, pero para textilera, que en este caso sería el emisor. Mismas fechas, 1 de marzo del 22, 30 de septiembre del 22, que es la fecha de cierre. En ese caso, un ajuste por interés, un ajuste por diferencial cambiario y la fecha del 1 de marzo del 2023, cuando nos pagan, cuando ellos pagan el cupo. Entonces, vamos a dar inicio con el punto uno. Ok, muy bien. Acá tenemos la información del enunciado, como anteriormente les indicaba. Tenemos la tabla de amortización para los compañeros que vienen ingresando. Ya la tengo lista por acá. Y lo que es la tabla del tipo de cambio. Entonces vamos a proceder con el punto uno. Nos pedían los asientos para el 1 de marzo del 2022, en este caso para Tres Pinos S.A. El enunciado nos dice que el inversionista mide este activo al valor razonable con cambios en los resultados en otro resultado integral. Entonces, vamos a habilitar esa cuenta de inversiones a valor razonable. Aquí vamos a hacerlo en ORI, ¿verdad? Pero para efecto de evaluaciones, ustedes saben que es el nombre de la cuenta completa. ¿Ok? Y eso lo vamos a llevar contra bancos. En este caso,
El enunciado nos dice que están adquiriendo estos bonos en una fecha de cupón, ¿verdad? 1 de marzo del 2022. Por ende, no hay que hacer ningún ajuste por intereses acumulados. Entonces, el inversionista solo va a reconocer su inversión y la forma en que lo paga. En este caso sería en efectivo. El monto de esa inversión a esa fecha sería el valor en libros en esa fecha, que lo sacamos de la tabla de amortización, estos 8.524.5 dólares, y los vamos a multiplicar por el tipo de cambio a la fecha, que lo tenemos por acá, 561. Y ahí tenemos el monto de esta inversión a valor razonable con cambios en ORI por 4.782.247 colones. Bancos va a ser lo mismo. ¿Ok? Y ahí estaríamos con el registro de esta inversión al 1 de marzo del 2022. ¿Dudas, consulta con este asiento, compañeros? No. Ok. Procedemos con la fecha de cierre, entonces. En este caso, el enunciado para esta fecha nos solicita un orden. Primeramente, el asiento del ajuste de interés, luego el ajuste por diferencial cambiario y ajuste de valorización de mercado. Entonces, vamos con el ajuste de interés. En este caso, nosotros vamos a registrar un interés por cobrar, dado que estamos en una fecha de cierre, aún no estamos en la fecha del pago de cupón. En esa misma fecha también tenemos que actualizar, o en este caso, amortizar lo que es el descuento. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en la tabla, acá vemos que el valor en libros, cuando se adquirieron estos bonos, es de 8.524 dólares, pero a su valor nominal total en dólares son 8.750. Quiere decir que hay un descuento. Entonces, vamos a ir amortizando ese descuento. Para este caso, vamos a ajustar lo que es la cuenta de inversiones a valor razonable con cambios en ORI, y vamos a reconocer lo que es el ingreso por interés. Ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos las cuentas para ese ajuste de interés. Vamos a proceder con los montos ahora. El interés por cobrar, en este caso, sería el pago del cupón. Serían los 612.5 dólares que tenemos por acá, multiplicado por una fracción de meses, perdón. Vemos que estamos el 30 de septiembre del 2022, y bueno, estos bonos los adquirimos el 1 de marzo del 2022. Contabilizando los meses que han transcurrido, sería marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Han pasado 7 meses completos. Entonces lo vamos a multiplicar por un factor de 7/12. Esto lo voy a poner en paréntesis ahí para que no se me confunda. Y este monto que nos va a resultar de esa operación lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio a la fecha, que es de 565. Y eso nos da un monto de 201.870 colones. De igual manera, hacemos con el descuento.
Nos vamos para la tabla de amortización, a la sección de acá de amortización, para el descuento. Lo vamos a multiplicar por la fracción 7/12. Acá me faltó el 7. Y lo vamos a multiplicar posteriormente por el tipo de cambio a la fecha, que es de 565. Luego, para lo que es el ingreso por intereses, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la columna de intereses. Multiplicado por el tipo de cambio a la fecha. ¿Ok? Y ahí tenemos el asiento de ajuste de interés al 30 de septiembre. Ahora procedemos a realizar lo que es el ajuste por diferencial cambiario. A- para realizar este asiento, vamos a irnos por acá, que ya lo tengo programado, para calcular, para hacer los cálculos correspondientes al diferencial cambiario. ¿Qué necesitamos acá? Bueno, necesitamos identificar la inversión actualizada, en este caso al tipo de cambio del 30 de septiembre del 2022. Entonces, la inversión actualizada sería la siguiente manera. Vamos a tomar el valor en libros en la fecha anterior, que serían estos $8.524, lo vamos a ajustar por el descuento, que en este caso sería 69.5 por la fracción 7/12, porque han transcurrido 7 meses, y todo ello lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio a la fecha, que es de 565. Eso nos da un monto de 4.839.237.73 colones. Ahora bien, vamos a identificar lo que es el valor en libros. Para lo que es el valor en libros, simplemente vamos a considerar lo que hemos registrado. En este caso, primeramente, el 1 de marzo del 2022 registramos la adquisición de este activo en 4.782.247. Y luego lo ajustamos en esa misma fecha del 30 de septiembre por 22.893. Y ahí tendríamos el valor en libros de ese activo. Procedemos a sacar una diferencia de la inversión actualizada con el valor en libros y de esta forma obtenemos una ganancia por 34.098 colones. Entonces, como tenemos una ganancia, vamos a incrementar la cuenta de inversiones a valor razonable con cambios en ORI. Bueno, aquí, bueno, vamos a ponerle con cambios en ORI. Y asimismo, vamos a reconocer una valuación o valoración a valor razonable de inversiones ORI.
En este caso, una cuenta sería una cuenta de patrimonio. Perdón, no. Aquí no estamos evaluando todavía lo que es los bonos. Esta sería una ganancia por diferencial cambiario. Sí. La valoración de mercado es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, llevamos esos 34.000 colones a este asiento. Y ahí tendríamos el ajuste por diferencial cambiario que han tenido estos bonos. ¿Alguna duda, compañeros, con este asiento? Por el momento no. Ok, excelente. Les recuerdo, ¿verdad? En caso de tener alguna duda, me interrumpen sin ningún problema. Vamos ahora a hacer lo que es la valoración de mercado del bono. Nos dice el enunciado que a la fecha del 30 de septiembre, cada bono se cotiza en 275. Si nosotros vemos el enunciado, en este caso, perdón, si nosotros consideramos como la adquisición de este bono, tenemos estos 4.782.000 y sus debidas actualizaciones, que las tenemos por acá. Entonces, considerando esos datos, nos vamos a ir por acá a hacer lo que es la valoración de mercado. En este caso, vamos a considerar lo que es la inversión actualizada, vamos a considerar lo que es la cantidad de bonos que tenemos, que serían de 35, y el nuevo valor de estos bonos, que nos dice el enunciado que es de 275. Entonces, en este caso vamos a tener un nuevo valor. A mi momento, que 25, acá, ok, ahí lo tendríamos en dólares. En este caso, eh, serían 9.000 ahí, 9.625. Sin embargo, perdón, hay que considerar que tenemos que multiplicarlo por el tipo de cambio, que serían los 565. Y esto nos da un monto en colones de 5.438.125. Entonces, recapitulando, vamos a considerar la inversión actualizada, que ya la habíamos calculado anteriormente para el diferencial cambiario. Vamos a considerar la cantidad de bonos, el nuevo valor de esos bonos. Vamos a multiplicar los 35 por el nuevo valor de cada bono y por el tipo de cambio a la fecha, que sería 565. Y ahí obtendríamos un nuevo valor. Posteriormente, esto lo vamos a comparar con la inversión actualizada. Acá, ponerlo aquí para marcar la diferencia. Y nos resultaría esta diferencia. En este caso, nosotros vemos que nuestra inversión actualizada
está en 4.839.000, pero con el nuevo valor de los bonos nos pasa a 5.438.125. Por ende, vamos a tener una ganancia en valoración. Entonces, vamos a cargar la cuenta de inversiones a valor razonable con cambios en oro y vamos a reconocer ahora sí una valoración a valor razonable, valoración de inversiones a valor razonable. Y lo ponemos aquí hoy. Que esta cuenta sería de patrimonio. Y llevamos estos 598.000. ¿Dudas, consultas, compañeros, con este asiento? Todo bien. Todo bien. Excelente. Vamos a proceder ahora a realizar el asiento al 1 de marzo del 2024. El 1 de marzo del 2000, no, perdón, aquí sería el 2023. Vamos a ver, aquí hay un error. ¿Qué sería? Otra aquí de la tabla sería este de acá, 2023. En esta fecha, nosotros vamos a recibir el pago de cupón. Por tanto, vamos a habilitar la cuenta de bancos. También vamos a reconocer lo que es el descuento por la parte de los 5 meses que nos quedan del primer periodo de cupón. Entonces, vamos a habilitar la cuenta de inversiones a valor razonable, cambios en ORI. En este caso, como estamos en una fecha de pago de cupón, hay que considerar también lo que es el tipo de cambio. Aquí vamos a dejar este espacio para determinar luego por una diferencia en el asiento si tenemos una pérdida o una ganancia por diferencial cambiario. Y bueno, vamos colocando las demás cuentas que nos quedan. Vamos a darle de baja a lo que es el interés por cobrar que hayamos registrado en la fecha de cierre y vamos a reconocer un ingreso por interés por la parte de los 5 meses que nos quedan. Entonces, vamos a proceder primeramente con bancos. Bancos serían los 612.5 dólares multiplicado por el tipo de cambio a la fecha, 558. La amortización al descuento, en este caso nos iríamos para la columna de amortización, tomamos los 69.5. En este caso lo vamos a multiplicar por el factor de 5 meses sobre 12 y lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio, que es de 558. Luego vamos a darle de baja a lo que es el interés por cobrar, que hayamos registrado una fecha de cierre, y vamos a reconocer el ingreso por interés por la otra parte, ¿verdad? Los 5 meses sobre 12 que nos quedan. Voy a cerrar un paréntesis.
para proceder a multiplicarlo por el tipo de cambio. 558. Ahora bien, ya tenemos las cuentas necesarias para el ajuste, en este caso el ajuste por pago de cupón. Pero como estamos trabajando en moneda extranjera, vamos a tener que reconocer una pérdida y una ganancia por diferencial cambiario. Para este caso, y este asiento específicamente, lo vamos a hacer por una diferencia del asiento. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de esta columna y de la otra, ¿verdad? En este caso, podemos observar que tenemos una pérdida. La columna del debe está inferior a la columna del haber. Entonces, eso nos indica que hay una pérdida. Vamos a sumar los valores del haber y le vamos a restar los valores que tenemos en la columna del debe. Y ahí estaríamos sacando el monto de la pérdida. Con eso ya el asiento nos cierra y procedemos a registrar lo que es la cuenta de pérdida por diferencial cambiario. Y ahí tendríamos listo ese asiento. Esa pérdida siempre se saca así por diferencia. Bueno, pérdida o ganancia. Para este caso, sí. Sí. Ahora bien, digamos, si tenemos bien hechos los cálculos, ¿verdad? De bancos, de inversión a valor razonable con cambios en ORI, el interés por cobrar y el ingreso por interés. Sencillamente sacamos una diferencia. Ahora bien, esta diferencia en el tipo de cambio surge porque nosotros en el asiento de cierre del 30 de septiembre del 2022 reconocimos un interés por cobrar a un tipo de cambio diferente al que utilizamos en este asiento, ¿verdad? El 30 de septiembre del 2022 el tipo de cambio era de, vamos a verlo por acá, de 565. Pero al momento de nosotros recibir dinero por parte del cupón, que sería acá, esos 341 están multiplicados por el tipo de cambio, en este caso del 1 de marzo del 2023, que es de 558. Entonces, producto de ese interés por cobrar registrado en diferentes tipos de cambio, nos va a surgir esta pérdida por diferencial cambiario. Ahora bien, como le indicaba anteriormente, simplemente el asiento se puede sacar por diferencia, de manera sencilla. O bien puede hacer el cálculo para el interés por cobrar, esa diferencia que nos va a generar ahí. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda con cualquiera de estos, ¿Puede de volver estos a hacer ese asuntos? último asiento? Claro, vamos a borrar para hacerlo de nuevo. Bien, vamos al enunciado. Nos dice que en la fecha 1 de marzo del 23 tenemos que hacer el registro del cobro de cupón. Esto porque, bueno, nosotros estamos primeramente haciendo los asientos de Tres Pinos, ¿verdad? Que es quien compra estos 35 bonos. Entonces, el 1 de marzo del 23, como nos pagan el cupón, vamos a habilitar la cuenta bancos. También hay que recordar acá que nosotros tenemos un descuento en estos bonos, ¿verdad? Esto producto de que adquirimos los bonos por 8.524 cuando su valor nominal es de 8.750. Entonces tenemos que ir ajustando ese descuento mediante
una carga a la misma cuenta de inversiones a valor razonables con cambios en ORI. Vamos cargando el activo. Dejamos, en este caso, a mí me gusta dejar una línea así, en el centro del asiento, ¿verdad? Porque a este momento no sé si hay una ganancia o una pérdida por diferencial cambiario de esta fecha. Dejo ese espacio y procedo a registrar, a dar de baja más bien el interés por cobrar que había registrado en la fecha de cierre al 30 de septiembre del 2022. Y reconozco la, la parte de 5 sobre 12, los 5 meses que nos quedan de los ingresos por intereses. Recordemos que en la fecha de acá, ¿verdad? En la fecha de cierre, habíamos reconocido un ingreso por interés por 7 meses sobre 12. Entonces, nos quedan 5 meses por reconocer. Para lo que es bancos, vamos a ir a lo que es el cupón de acá, el 1 de marzo, y lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio de 558. La inversión a valor razonable, en este caso, sería lo que es el descuento, el ajuste al descuento. Entonces, tomamos estos 69.5, los multiplicamos por el factor 5 sobre 2, que son los 5 meses que nos quedan, y lo multiplicamos por el tipo de cambio de 558, ¿verdad? Al 1 de marzo del 23. Acá dejamos el espacio que les decía. Doy de baja los intereses por cobrar, que lo habían registrado en la fecha de cierre, y reconozco la parte de ingresos por intereses que nos quedan, que sería por los meses, por el factor 5 sobre 12. Sería acá. Y claro, multiplicado por el tipo de cambio a la fecha. Ahí tenemos las cuentas de un pago de cupón, de un cobro de cupón en este caso, con el ajuste del interés por cobrar, ¿verdad? En este caso dándole de baja, dado la fecha de cierre que se hizo, perdón, dado el registro en la fecha de cierre de esos intereses por cobrar. Sin embargo, recordemos que estamos trabajando en moneda extranjera. Cada fecha de cierre o pago a cupón, tenemos que ir valorando el tipo de cambio. Entonces, yo les decía que aquí sencillamente pueden sacar una diferencia. Vemos dónde hace falta. Quiere decir que tenemos una pérdida. Entonces, sacamos la diferencia. Perdón, aquí es sumado. Y ya aquí podemos ver que el acento no cierra. Eso para hacerlo de una forma simple. Y habilitamos la cuenta de pérdida por diferencial cambiario. Y ahí estaríamos con el asiento. ¿Cómo estamos ahí, compañera? Y gracias. Con mucho gusto. ¿Ok? ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda, ¿no? Alguna consulta con estos perdón, con estos 5 asientos en 3 fechas distintas? No. Continuamos entonces. Ok. Vamos con el punto 2.
En este caso nos dicen que, bueno, nos solicitan los asientos de diario sin decimales para Textilera S.A., que es la emisora de los bonos, del 1 de marzo del 22, 30 de septiembre del 22, en el orden de ajuste por interés y ajuste por diferencial cambiario, y el asiento el 1 de marzo del 2023, que es cuando ellos pagan el cupón. Entonces, el 1 de marzo del 2022, como ellos emitieron los bonos, ellos van a recibir dinero. ¿Ok? En este caso, sería los 8.524, que es lo que vale esos bonos al 1 de marzo del 22, multiplicados por el tipo de cambio respectivo. 4.782.246. Ahora bien, nosotros aquí podemos observar que es el mismo asiento que, perdón, el mismo monto que registra el inversor. Lo tenemos por acá. Perdón, acá. Lo que el inversor paga es lo que el emisor recibe. Seguidamente, ya sabemos que hay un descuento en estos bonos, por lo tanto, tenemos que abrir la cuenta de descuento en bonos por pagar, que en este caso sería, nos vamos para la tabla, la sumatoria de esto, de acá. Entonces vamos a hacer una suma, perdón, ahí, y multiplicado por el tipo de cambio a la fecha. Ahí lo tendríamos, 126.503. Y también tenemos que registrar, en este caso, lo que son los bonos por pagar, que esto va a ser el valor nominal total de 8.750 multiplicado por el tipo de cambio, 561. Y ahí tendríamos el asiento de, en este caso, de cobro por la venta de los bonos para el emisor. ¿Alguna duda, consulta con este asiento, compañeros? Ahora bien, vamos viendo que es completamente lo mismo que se tocó en lo que era, lo que fue el primer parcial. Ahora simplemente multiplicándolo por un tipo de cambio. Bien, vamos ahora con la fecha del 30 de septiembre del 2022. Nos piden el ajuste de interés y el ajuste por diferencial cambiario. Entonces, en esta fecha, el emisor va a reconocer un gasto por interés, también va a ir amortizando lo que es el descuento y va a reconocer, en este caso, un interés por pagar, dado que estamos apenas en fecha de cierre. ¿Ok? Entonces, el gasto de interés, nos vamos a la tabla de amortización, a la parte de intereses, que sería por acá, y lo vamos a multiplicar por los meses que han transcurrido.
Es lo mismo para lo que hicimos con el inversionista, ¿verdad? 7 meses sobre 12. Y lo multiplicamos por el tipo de cambio, que sería 565 al 30 de septiembre del 2022. Y aquí está el monto, ¿verdad? Va a coincidir con el asiento, con el monto del asiento del inversionista. Vamos ahora a ajustar lo que es el descuento en bonos por pagar. Misma situación, ahora con la amortización. Estos 69.5 dólares lo multiplicamos por el factor 7 sobre 12 y lo multiplicamos por el tipo de cambio. En este caso, vamos a ver acá. Y ahí lo tenemos. Aquí podemos ver que nos va coincidiendo y el interés por pagar sería lo que es el cupón. De igual forma, multiplicado por el tipo de cambio a la fecha. Ahí lo tendríamos, el ajuste de interés. Seguidamente nos solicitan en la misma fecha lo que es el ajuste por diferencial cambiario. Acá hay que valorar lo siguiente. Hay que valorar lo que son los bonos por pagar actualizados y el bono por pagar en libros. En este caso, el bono por pagar en libros lo tenemos por acá, que serían estos 4.908.750. Y los bonos por pagar actualizados, en este caso sería el valor nominal total, ¿verdad? Que hay que pagar a la fecha de vencimiento, multiplicado por el tipo de cambio a la fecha. En este caso, el 30 de septiembre del 2022. Esto nos da un monto de 4.943.750. Y lo vamos a comparar con el bono por pagar registrado. En este caso, podemos ver que ahora tenemos que, eh, sí, pues, cargar a la cuenta de bonos por pagar producto de ese diferencial cambiario por 35.000. Entonces, esto aquí nos va a generar una pérdida por diferencial cambiario. ¿Ok? Lo vamos a poner por acá y vamos a cargar bonos por pagar. Ahora bien, ya consideramos el bono por pagar. Sin embargo, estos bonos por pagar van de la mano con lo que es el descuento. Por ende, tenemos que también ajustar el descuento, lo que en este caso, lo que nos queda del descuento con relación al tipo de cambio. Se los voy a explicar por acá. Tenemos que considerar lo que es el descuento total en dólares. Para eso nos vamos a ir a la tabla de amortización. En este caso sería la sumatoria de esto. Vamos por acá. 225.50.
pero recordemos que a esto tenemos que ajustarlo con la amortización correspondiente. En este caso, nosotros tenemos que ajustarlo por un factor de 7 meses sobre 12. Esto nos da 41. ¿Ok? El descuento actualizado en dólares sería el descuento total menos lo que hemos dado de baja, en este caso en dólares, que serían 41. Y lo que nos queda en descuento a esta fecha es $185. Ahora bien, nosotros tenemos que determinar este valor de este descuento que nos queda en colones de forma actualizada y el descuento a nivel de libros con lo que hemos venido registrando. Entonces, estos 185 lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio a la fecha, que sería 565, y el descuento en libros sería los 126.000 que hemos registrado inicialmente, menos el descuento, las veces que hemos dado de baja ese descuento. En este caso tenemos nada más 22.893. Acá vamos a sacar una diferencia y esto nos da un ajuste en el descuento por 902. Quiere decir que este descuento pues aumentó, producto del tipo de cambio. Entonces, ¿dónde aumenta el descuento? Bueno, en este caso aumenta el debe. Entonces vamos a habilitar nuevamente esta cuenta, descuento en bonos por pagar, y lo vamos a cargar por 902 colones. Los bonos por pagar aumentaron, sí, ya lo habíamos calculado, eran 35.000. Y aquí vamos a sacar la pérdida considerando los bonos por pagar y el descuento por una diferencia. Y aquí tendríamos el asiento respecto a la pérdida por diferencial cambiario para el emisor. ¿Alguna duda, consulta, compañeros, con este procedimiento? ¿Está claro? ¿Está haciendo, compañeros? Entonces, De mi parte, sí. ok, excelente. Recuerden, no tengan pena, ¿verdad? De hacer cualquier duda, de consultar. Muy bien. Entonces procedemos con el siguiente asiento. El siguiente asiento es del 1 de marzo del 2023, que es cuando pagamos el cupón. Entonces, en esta fecha se va a reconocer un gasto por interés correspondiente a los meses que nos quedan posterior a la fecha de cierre. Vamos a reconocer también un, un interés, perdón, la baja en el interés por pagar. Aquí yo les sugiero que dejen un espacio, ¿verdad? Para calcular una pérdida o una ganancia producto del diferencial cambiario que se va a originar en esta fecha de pago cupón.
y que continuemos con las demás cuentas de un ajuste normal, que sería en este caso sería este caso sería bancos porque estamos pagando el cupón y el descuento en bonos por pagar, producto de la amortización de ese descuento. Entonces, el gasto por interés, de igual forma, como lo hicimos con el inversionista, nos vamos acá, regalo un momento. Ok, les mencionaba que para el gasto de interés, de igual forma, como lo hicimos con el inversionista, nos vamos para acá, la tabla de amortización, a lo que son los intereses, y lo multiplicamos por el factor 5/12, que era lo que nos quedaba, y lo multiplicamos por el tipo de cambio a la fecha del 1 de marzo del 23, que es de 558. Y aquí lo tenemos. Aquí nos vamos fijando con el inversionista y nos coincide, ¿verdad? El interés por pagar, vamos a darle de baja. Lo habíamos reconocido en la fecha de cierre por un monto de 201.870. Dejamos el espacio ahí. Vamos a lo que es el pago del cupón, que en este caso sería los 612.5 multiplicado por el tipo de cambio a la fecha, 558. Y el descuento, en este caso, sería la parte que nos queda, ¿verdad? De estos 69.5, los 5 meses de 2. Y multiplicado por el tipo de cambio a la fecha de 558. Al igual con el inversionista, yo les sugiero que saquen esta pérdida o ganancia por diferencial cambiario mediante una diferencia. Creo que es más sencillo. No, de esta forma no nos complicamos. De igual forma podríamos hacer el cálculo con el interés por pagar, ¿verdad? Lo que les explicaba yo, que se genera una diferencia porque el interés por pagar registrado en la fecha de cierre está otro tipo de cambio. Acá, estos 201.870. Si bien es cierto, aquí le damos de baja, pero a la hora de pagar el cupón de forma completa va otro tipo de cambio. Y eso nos va a generar una pérdida o una ganancia por diferencial cambiario. Aquí vemos que no nos está cerrando digo, el asiento, ¿verdad? Producto de esa variación. Entonces ya sabemos que si nos hace falta monto en el haber, vamos a tener una ganancia. En este caso, lo procedemos a calcular. Ahora sí, vemos que el asiento no cierra y obtenemos acá una ganancia de 2.501 y la vamos a nombrar en este caso. Ganancia por diferencial cambiario. Ahora bien, nosotros nos fijamos en el asiento del inversionista, solo para corroborar. Vemos que acá tenemos una pérdida por diferencial cambiario de 2.501 y contrariamente, el emisor va a tener una ganancia de 2.501.
Y ahí nos aseguramos también que los cálculos del gasto por interés, del de bancos, del descuento, así como el interés por pagar, están realizados correctamente. Y bien, aquí estaríamos llegando a la parte final del punto 2. Dudas, consultas, compañeros, con estos asientos realizados en el punto número 2. Todo claro. Todo claro, excelente. Bueno, a manera de protocolo, les vuelvo a consultar si tienen alguna duda, pero ahora con el ejercicio en general, algún, no sé, alguna duda sobre algún cálculo detallado para lo que es diferencial cambiario, para valor de mercado, para el ajuste en bonos y descuento. ¿Todo claro? Sí, por el momento todo claro. Gracias. Ok, excelente. Bueno, siendo así, estaríamos llegando al final de este segundo centro de contabilidad intermedia 2, al ser las 3:59 de la tarde, sábado 5 de abril. Espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Igual. Gracias. Con mucho gusto. Wow, Víctor. Con mucho gusto. Estamos para servirles.